salga el sol, hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Hermanos de la Iglesia Bautista Victoria, ahí en Chihuahua, reciban un saludo y un abrazo de toda nuestra familia Xochigua González. Por la gracia de Dios nos encontramos sirviéndole en la ciudad de Sucre y en la ciudad de Potosí, llevando su palabra durante ya algunos años atrás. Gracias por orar por nosotros, por apoyarnos también económicamente para que la obra de Dios siga adelante. Estamos conscientes de las necesidades que hay en todo el mundo y sobre todo las necesidades espirituales, por lo cual las iglesias y todos los creyentes, todos los pastores y misioneros debemos estar haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Vamos a orar para que la actividad que ustedes están por tener durante estos días pueda ser de mucha bendición para su alma, para su iglesia y de la misma manera, hermanos, para seguir llevando la palabra de nuestro Dios. Gracias, un saludo y un abrazo de todos nosotros. Hasta pronto. Hola hermanos, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Deseamos que en esta tarde ustedes puedan salir bendecidos con la palabra de Dios. Hoy tenemos como invitado a nuestro hermano Tomás Gómez. Él estará exponiendo la palabra de Dios y deseamos que el Señor a través de su palabra pueda tocar sus corazones y que desarrolle en nosotros un amor y una disposición para apoyar las misiones. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Padre, te agradecemos porque eres bueno con nosotros y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra nuevamente. Bendícenos, Señor, háblanos a través de ella y, Señor, que podamos nosotros disponer nuestro corazón para apoyar la obra misionera, sabiendo, Señor, que eso es tu deseo y ese es el palpitar de tu corazón. Te lo rogamos y te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Puedes contar en cualquier lugar, cuenta conmigo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder acercarnos hasta sus hogares a través de este medio. Esperamos en Dios que este tiempo sea de mucha bendición. Queremos animarles a que no permita que nada le distraiga de los mensajes que serán expuestos en breve. Esperamos en Dios que cada mensaje pueda tocar nuestro corazón, pero principalmente pueda desafiarnos a seguir apoyando la obra misionera. Como iglesia, tenemos el reto de desarrollar una visión mundial, una disposición a apoyar la obra misionera que Dios está haciendo en todo lugar. Esperamos que el pastor Tomás Gómez pueda llevarnos a un nivel diferente, a una visión diferente de lo que Dios quiere lograr a través de nosotros como iglesia. Que Dios bendiga este tiempo y que Dios reciba toda la gloria a través de cada uno de nosotros. Aquí estamos para el tercer mensaje de la serie y agradezco la oportunidad que me dais, hermanos, de poder compartir con vosotros la enseñanza en la palabra de Dios. Hemos estado hablando de la obra misionera y hemos hecho en el primer mensaje una introducción de lo que serían los 5 pasajes básicos sobre la obra misionera, los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Luego les hablé acerca de la respuesta a 4 preguntas y hemos estado considerando algunos de los pasajes más elementales. Eso que os estoy dando es de lo más básico en cuestiones de la palabra de Dios, es lo principal, es la base principal. Hay muchísimo más que dar y he querido hacer este mensaje, este sermón en 3 partes para que tengáis oportunidad de dilucidar en cada uno de ellos. Hemos estado hablando de la obra misionera y diciendo que la obra misionera nace en el corazón de Dios, es el palpitar de su corazón. Es a su deseo, es la expresión más grande del amor de Dios hacia nosotros. Dijimos que a lo largo de lo que hemos estado hablando, que es una responsabilidad. Ya vimos allí en Ezequiel, Dios nos ha pedido, nos ha hecho una solicitud de que cumplamos con ese mandato de hacer la obra misionera, pero a la vez también es una responsabilidad. Dios nos ha dicho que nos va a pedir cuentas de la sangre de los perdidos si nosotros no les hablamos. Si les hablamos es su responsabilidad, si se pierden es su responsabilidad. La responsabilidad nuestra no es convertir a la gente. Nosotros no estamos ganando adeptos al Señor Jesucristo, estamos haciendo discípulos del Señor, estamos compartiéndoles el Evangelio, estamos predicándoles la palabra y a través de eso ellos se convierten en seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra responsabilidad termina cuando les predicamos el Evangelio de manera clara, sencilla. Y repito esto porque es lo que es la idea básica del asunto de misiones. ¿Qué es pues misiones? ¿Qué es misiones? Las misiones es Dios obrando en el mundo por medio de su iglesia, esto es los creyentes, para rescatar del pecado y de la condenación eterna a los pueblos de toda la tierra, para eliminar de las culturas humanas todo aquello que les es lesivo
y para crear una nueva raza, la raza de los renacidos, de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que han sido regenerados, que irá a vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Por supuesto, todo en base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Contestamos ya 2 preguntas, que era la pregunta de ¿por qué debemos hacer la obra misionera? Y dijimos que es el palpitar del corazón de Dios. Juan 3:16, 2 de Pedro 3:9. También dijimos que es el proceso que Dios estableció para llevar el Evangelio, según lo vimos en Romanos capítulo 10. También dijimos que es la posición responsable, es el lugar en el que nosotros nos colocamos para cumplir con el mandato y la voluntad de Dios para nuestra vida. Allí en Mateo 28, 18 al 20, el Señor nos da esa encomienda. Luego contestamos la pregunta, ¿quiénes deben hacer la obra misionera? Y dijimos que en un sentido, todos los creyentes somos responsables. Juan 20, 21, como el Padre me envió, así también yo os envío. Pero también la idea de que somos misioneros en el mismo momento de que llegamos a ser salvos. Hechos 1:8 nos habla de inclusive el poder que llegaría a nuestra vida de parte de Dios con la persona del Espíritu Santo, que a la vez trae la persona del Señor Jesucristo, y el texto dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para eso lo recibimos, para eso nos dio el Señor. Sí, nos regenera, nos santifica, nos enseña, nos recuerda, pero una de las cosas principales es que nosotros estemos capacitados para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dijimos que hay 3 grupos de personas en Romanos 10. Uno que envía, esto es Dios por medio de su iglesia. Uno que es enviado, el creyente, el Hijo de Dios, y uno a quien somos enviados, los perdidos. Ahora vamos a contestar otras 2 preguntas. La siguiente pregunta, la pregunta número 3, es ¿de dónde debemos hacer la obra misionera? Aunque ya lo hemos mencionado, vamos a profundizar un poco acerca de esto y mirar los textos y dilucidar alguna cosita más. Volvemos a Hechos 1:8. Se fijan que estoy reiterando la lectura de algunos versículos. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos esto, todo lo demás que viene alrededor de ello, todo lo demás, digámoslo, cae por su propio peso y encaja perfectamente bien. Y estamos enfocando estos versículos desde diferentes ángulos con diferentes preguntas. Aquí la pregunta es, ¿dónde debemos hacer la obra misionera? Bueno, algunos piensan que la obra misionera siempre hay que hacerla allá hasta lo último de la tierra. Y sí, lo incluye. Pero acuérdense de Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Volvemos al texto, mira en tu Biblia. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera cosa que quiero recordarte aquí, que quiero llamar tu atención aquí, que esto es como con un médico en un hospital. Un médico en un hospital no atiende a un enfermo hasta que se sana, sino que atiende simultáneamente a todos los que puede, y no solamente en un hospital, puede ser en una casa, todos los que pueden. Mientras está pasando el tiempo, él está atendiendo personas, todos los que puede. Y a medida que va atendiendo unos a otros y recetando las medicinas, unos se van sanando y puede ser que algunos inclusive se mueran. Ahora, el texto nos habla, y este es el énfasis nuevo en el texto, por la pregunta que estamos haciendo, ¿dónde debemos hacer la obra misionera? En estos 4 sitios. Ahora, lo volvemos a recordar. Jerusalén es tu sitio donde tú estás. Déjame decir esto. Conozco una hermana misionera que ella tenía que instruir a matrimonios misioneros que iban a salir al campo misionero. Y ella siempre dice que les sentaba y les decía, te voy a hacer solamente 2 preguntas. La primera pregunta es, dime qué estás haciendo ahora en donde estás, como cristiano, cumpliendo con tu responsabilidad de compartir el evangelio. Dime qué estás haciendo.
Entonces, si la pareja no era muy clara, porque a veces algunos dicen, bueno, yo tengo el ministerio de los autobuses, ¿vale? Pues sí, recoges gente. Otro dice, no, pues yo doy una clase de niños. No está mal, está bien, ¿verdad? Sí. Y ella, cuando ya terminaba esta cosa aquí, decía, ¿y estás ganando almas? ¿Estás testificando de Cristo? ¿Estás dando el Evangelio? Y si no le quedaba muy claro, entonces decía, bueno, ya no te voy a hacer la siguiente pregunta. Y las personas decían, ¿y por qué no me vas a hacer la siguiente pregunta? Dice, bueno, si quieres te la hago. Pero mira, la pregunta es esto. Si no estás haciendo nada de misiones, no estás haciendo nada para compartir el Evangelio aquí, en donde estás, allí donde estás, ¿por qué quieres ir a otro país? Allá vas a hacer lo mismo que aquí. O sea, si aquí no compartes, allá tampoco vas a compartir. Tiene lógica, ¿no? O sea, nosotros empezamos donde estamos, pero luego de manera simultánea nos extendemos hasta lo último de la tierra. Pero si el Señor no nos envía, bueno, el Señor envía a otras personas y podemos hacer algunas otras cosas que vamos a estar mencionando aquí. Pero Hechos 1:8, en Lucas 24, 46 al 47, que ya vimos también, pero lo vamos a leer. Quiero que entiendan que Hechos 1:8 nos habla de hacer las cosas de manera simultánea. En Lucas 24, 46 al 47, también nos dice a nosotros la misma cosa. 46 dice, porque así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que también es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, hay que ir a todo el mundo de manera simultánea. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, empieza donde estás. Ese es tu Jerusalén, tu ciudad. Luego, sin duda, sí, hay que extenderse a la comunidad. Y luego hay que ir por todo el país y luego hasta lo último de la tierra. El trabajo debe hacerse simultáneamente sin esperar haber terminado el trabajo en cada sitio. O sea, no puedes esperar terminar en Jerusalén para irte a Judea. No puedes esperar terminar en Judea para irte a Samaria. No puedes terminar en Samaria para irte hasta lo último de la tierra. Tienes que hacerlo de manera simultánea. Y ya dije yo, como un médico atendiendo a los enfermos. El trabajo debe iniciar primero con los tuyos, sí, tu casa, tus parientes. Es lo que dijimos ya en Marcos 5. Pero si yo no puedo ir, entonces, ¿cómo vamos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Bueno, otros pueden ir. ¿Sí? ¿Ahora me entiendes? Es el asunto de por qué nosotros oramos por misiones, ofrendamos para misiones y se envían misioneros. Ahí está la clave. El trabajo, la obra tiene que hacerse de manera simultánea. Fíjate que hay muchas iglesias en el día de hoy, y a veces algunos pastores desgraciadamente así enseñan, no, hasta que nosotros no terminemos con todo lo que tenemos aquí no podemos enviar misioneros. No oran por misiones. Inclusive se olvidan de una cosa. El Señor Jesucristo dijo, a la verdad la mies es mucha. De verdad, fíjate nomás, hasta la última de la tierra. Y los obreros son pocos. Y luego que dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Porque acuérdate que Él es el que envía a través de su iglesia. Es lo que hizo con Pablo y con otros, según vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, hacer la obra misionera hay que hacerla de manera simultánea. Y para hacerla de manera simultánea, la iglesia tiene que estar haciendo evangelismo en cada uno de estos 4 sitios. ¿Y cómo lo hace? Pues envía a obreros. Siempre he pensado que la iglesia debería ser comparada más o menos con esto. A veces algunas iglesias son como un gran salero en donde la sal ahí está dentro, pero no va a ningún sitio. La sal, para que sea efectiva, no puede estar dentro del salero. Tiene que esparcirse. Solo así cumple con su propósito. Así que una persona acepta a Cristo, crece en el Señor, aprende las verdades, madura, llega a ser un hijo de Dios que entiende todos sus deberes y responsabilidades, y a continuación, ¿sabes qué? Debe ser misionero. Eso se enseña en el discipulado, por ejemplo. Tú ganas a alguien y le instruyes para que a su vez ese gane a alguien.
la segunda Timoteo 2:2. Ese es el asunto. Se hace de manera simultánea. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde debemos hacer la obra misionera? Pues la hacemos en todos los lugares posibles de manera simultánea. Es por eso que oramos por misiones, hacemos misiones, predicamos el evangelio donde estamos, intentamos ir más allá. Yo, por ejemplo, ahora estoy compartiendo la palabra con algunos de ustedes que están al otro lado del mundo. O sea, si yo espero predicarles solamente a los que están aquí, cuando termine, entonces voy más allá, entonces estoy haciendo mal, porque el mensaje de la palabra de Dios en Hechos 1:8 y en Lucas 24 es hacerlo de manera simultánea. Inclusive, deberíamos estar en esas tres formas, haciendo la obra, orando por la obra y apoyando económicamente la obra. Es interesante cómo Pablo escribe en la carta a los filipenses y les habla de la ofrenda que le enviaron una y otra vez por medio de Epafrodito. Y se me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y me gusta una parte donde dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Los filipenses empezaron a hacer obra allí mismo, en su ciudad. Pero, ¿sabes? A través de Pablo estaban predicando el evangelio en las demás ciudades. A donde quiera que fue Pablo, a donde quiera que predicó, a donde quiera que compartió el evangelio, estaban los filipenses en oración y en apoyo económico sosteniendo el ministerio, y de esa manera estaban haciendo la obra misionera de manera simultánea, predicando la palabra, dando el evangelio a los perdidos. Deberíamos estar haciendo eso. Hoy día deberíamos unirnos, inclusive entre las iglesias y los obreros, para apoyar ministerios. Hay lugares difíciles en el Medio Oriente, en otros muchos sitios en donde es difícil entrar. Pues apoyemos a esa gente que puede entrar de una forma u otra para hacer obras misioneras. Oremos porque Dios envíe a gente allí. Pero, ¿dónde debemos hacer la obra misionera? Pues aquí están estos 4 lugares: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, de manera simultánea. Yendo, orando y dando. Que eso es lo que vamos a hacer, ahora. Porque, ¿cómo podemos hacer la obra misionera? Pues es hacer eso. Hay tres gerundios. Y si lo ponemos más o menos en este orden, es yendo, orando y dando. Pero los puedes poner en cualquier fórmula. Puedes poner, ¿cómo se llama? Orando, dando, yendo, ¿cómo se llama? Dando, yendo, orando. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Hay 3 gerundios en esta respuesta. Un gerundio es una palabra que significa una acción continua. ¿Hasta cuándo, dijo Isaías, tengo que predicar el evangelio? ¿Hasta cuándo tengo que hacer obra misionera? Y el Señor le respondió, hasta que no haya ser sobre la tierra, hasta que ya no haya ninguno más a quien predicarle. Hoy hay más de 7,000 millones de almas en el mundo y todavía mucho trabajo por hacer. España apenas tiene el 0,3% de creyentes. De 46 millones no llegan ni a 500,000 personas. ¿Te imaginas la necesidad que hay aquí? Hay una necesidad más grande aquí que en la India o en China, que parecen naciones cerradas al evangelio. Hace falta mucha obra misionera en España, muchos misioneros, mucho apoyo en oración y ofrendas para sostener el ministerio y desarrollar el ministerio en este lugar. Veamos estos 3 gerundios. Mira, orando al Señor. Allí en Lucas 10:2 encontramos esa porción de la que estamos hablando, Lucas capítulo 10 y el versículo 2. Lucas capítulo 10 y versículo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en estos pasajes porque necesitamos mirar qué dice la palabra de Dios en ellos. A ver, Lucas capítulo 10 y el versículo 2. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies no es de una iglesia, la mies es de Dios.
Es el campo, la obra de Dios. Y Él es el que envía a través de las congregaciones, a través de los creyentes, a través de la iglesia local. Ese es su ministerio. Y así lo encontramos bien descrito en Hechos capítulo 13, donde Pablo, Bernabé salen los 3 viajes misioneros. Fíjate qué curioso. Deberían haber salido de Jerusalén, pero la iglesia de Jerusalén se olvidó de hacer obra misionera, de enviar obreros, de orar por obreros, de ofrendar para que se hiciera la obra misionera. Debemos orar por el envío de misioneros, debemos orar por el sostenimiento de misioneros. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. En Efesios, el apóstol Pablo, en prácticamente sus 13 cartas, él pidió oración por él, sobre todo para que la obra fuese hecha de una manera eficaz. Hay una palabra que él utiliza que yo quiero llamar su atención. Efesios 6, 18 al 20. Después de hablar de toda la armadura de Dios, dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego él dice en el versículo 19, y por mí, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, esa es la palabra nueva, denuedo significa ánimo nuevo cada día, el misterio del Evangelio. ¿Oras por misioneros? Hay una lista de misioneros por la que tú estás orando. Ora por tu pastor, ora por misioneros en el mundo. Yo te invito a iniciar una lista en el que estás orando. Ora por nosotros. El mero hecho de orar, ya estamos haciendo una cosa grande. Orar porque Dios envíe obreros, orar porque sean sostenidos esos obreros. Hay muchas porciones, solo te muestro una porción más. La 1 Tesalonicenses capítulo 3, el apóstol Pablo, versículos 1 y 2, siempre está pidiendo oración porque Dios le ayude. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible. Estoy en otro pasaje, estoy en Timoteo, me pasé una hoja. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, nota, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Orar, dice Pablo, por mí. Orad porque la palabra de Dios corra y sea glorificada. Orad porque seamos librados de los perversos y malos. En el tiempo de Pablo, más persecución que en nuestros días, pero también hoy día hay problemas. Ora por los misioneros, que Dios los sostenga en su ánimo, en su salud y muchas otras cosas más. Orar por el envío, por el sostenimiento, porque Dios abra puertas. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Bueno, el apóstol Pablo también pidió, dice que se le abrieran, puertas eficaces. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios aquí. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Deberíamos orar por protección por los obreros, como ya leímos allí en la segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2, también la 1 Corintios 16, 9. Deberíamos orar porque Dios provea los recursos económicos. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, nos da una vista muy interesante del ministerio del Señor Jesucristo. Siempre uno se pregunta, ¿cómo podían ir viajando los discípulos de ciudad en ciudad? Era el Señor y 12 hombres más,
pues eran 13. Y cuando llegaban a un sitio para comer y para toda esa cosa, ¿de dónde sacaron el dinero para comprar los alimentos? Por ejemplo, cuando estaban en las afueras de la ciudad de Sicar, cuando el Señor habló con la mujer samaritana. Bueno, en Lucas capítulo 8 y el versículo 1 nos dice la palabra de Dios aquí. Lucas capítulo 8, el versículo 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, o sea, eran 13. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, imagínate, era esposa de un funcionario, y Susana, y otras muchas, y termina el texto así, que le servían de sus bienes. Aquí tenemos nosotros el origen del apoyo económico de nuestro mismísimo Señor Jesucristo, el primer misionero. Así que vemos aquí la necesidad de orar. Orar es una de las maneras de hacerlo. Orar por el envío de misioneros. Oremos al Señor por el envío de misioneros. Oremos al Señor por el sostenimiento de los misioneros. Oremos por puertas abiertas. Oremos por protección. Oremos también por los recursos económicos, pero dando recursos económicos. Lucas 8, 1 al 3 nos habla de estas mujeres que daban. Ahí en la segunda de Corintios 11:8, el apóstol Pablo, en la segunda de Corintios 11:8, el apóstol Pablo habla de ese asunto del dar. Abre tu Biblia conmigo, vamos a todos estos pasajes. Segunda de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 8. Mira lo que dice el texto aquí. Dice, el apóstol Pablo está hablando a los corintios. Ellos se habían puesto difíciles de dar, no estaban sosteniendo ni siquiera él. Y dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Sabemos nosotros que los filipenses, por ejemplo, fueron uno de los muy fieles de sostener el ministerio de Pablo. Posiblemente, y casi seguro, porque si no, hombre, él no hubiera regresado allí, Dios no lo hubiera enviado de allí. La iglesia de Antioquía de Siria le proveyó una y otra vez para sus necesidades. Era su iglesia enviadora. Nunca le falló. A veces algunas iglesias enviadoras fallan a los suyos, los envían y luego se olvidan de ellos. Y mira que los tiempos ahora son más sencillos. En aquellos días era más difícil enviar un sostenimiento. Sostuvieron al apóstol Pablo. Ya sabemos nosotros la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Vamos a leer el texto allí en la carta a los Filipenses, porque aunque lo hemos citado una y otra vez, me gustaría que ahora lo leyeras conmigo. Pablo, esta carta es una carta misionera de agradecimiento a los hermanos en Filipos por el sostenimiento. Y mira lo que dice en el versículo 10. Dice el apóstol Pablo aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recordad que los filipenses no eran ricos como los de Corinto, ellos eran pobres. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Me gusta esta palabra de Pablo. Sin embargo, dice, versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto que nos gusta usar mucho, pero no, nos olvidamos del contexto, del tener abundancia o necesidad. Vale. Sin embargo, Pablo le dice a los filipenses, sin embargo, bien hiciste participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Sabemos que los corintios no lo habían hecho. Pero ellos sí lo dicen, sino vosotros solos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estos hermanos, y de los más necesitados, de las iglesias más sencillas, esos hermanos gentiles estuvieron dispuestos a
ayudar a sostener el ministerio de Pablo. Dice el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y luego él, en su agradecimiento, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque eso es lo bonito de la obra misionera, que nos perdemos los que no lo hacen. Cuando no oramos, cuando no sostenemos, cuando no damos, orando, luego estamos hablando de dando ahora, dar. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo invertimos en las moradas eternas? Pues con las almas. Y cuando nosotros sostenemos, cuando oramos y cuando damos económicamente para el sostenimiento de la obra misionera, estamos haciendo tesoros en el cielo. Y aquí también nosotros tenemos una cosa maravillosa, dice, fruto que abunde en nuestra cuenta. Cada alma que Pablo ganó estaba siendo puesta en la cuenta de los filipenses. Qué tremendo. Yo de eso tengo que preguntarle al Señor cuando estemos en su presencia. Y finalmente es el mero hecho de ir. Marcos 16:15 ya lo leímos. Y yo te lo recuerdo aquí, pero búscalo en tu Biblia. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso te lo dice a ti. Y tal vez te dice el Señor que tengas que dejar lo que estás haciendo para irte. No sé. Posiblemente es no irte al otro lado del mundo, sino irte allí a tu barrio y eso, y hablar de Cristo, y tienes oportunidad de regresar a tu casa. Pero a lo mejor el Señor te está preparando para que te digas, oye, ¿sabes qué? Hay mucho lugar aquí, mucho lugar allá en donde tú tienes que ir. No lo sé. Orando, dando u ofrendando y yendo. Algunos tienen que ir. Algunos tienen que dejar todo y tienen que ir. El Señor no llamó a todas las personas de los que eran sus seguidores. Muchas hubo conversiones grandísimas y mucha gente, grandes multitudes le seguían. Llamó a 12 y les encomendó el trabajo. Y esos 12 hicieron bien en dejar, cobrar impuestos, pescar, cualquier otro asunto, como Pablo, inclusive dejar su vida cómoda de rabí y todo lo que tú quieras, e irse a predicar el Evangelio. Todos somos llamados, todos somos enviados, todos somos responsables. Quiero leerte un par de textos con el que quiero terminar. Mira conmigo en Judas. A mí esta porción, como la de Ezequiel, me pegó fuerte la primera vez que yo lo leí. Judas es el último libro, la pequeñita carta que está justo antes del libro de Apocalipsis. Ahora, fíjate lo que dice allí en el libro de Judas. Mira lo que dice aquí en el libro de Judas. En los versículos 22 y 23. La primera vez que yo leí en este pasaje me pegó duro. Mira, versículo 22, fíjate lo que dice el texto aquí, casi al final de la carta. Dice, algunos que dudan, convéncelos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El versículo 20 inició así. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y mientras haces eso, a los que dudan, convéncelos. A otros, sálvalos, arrebatándolos del fuego, y de otros ten misericordia, con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gente pervertida ya, con pecados que son innombrables. Si hay personas que dicen, bueno, es que yo no entiendo eso, yo no lo supe, y querrán poner excusas delante del Señor, mira lo que dice Proverbios, que es otro texto. Si a ti no te impactan algunas de estas porciones, pues están de hecho
hecha de otra pasta diferente de la mía y de la de muchos. Dice en Proverbios 24, versículos 11 y 12, estas palabras, dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones? El que mire por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¡Wow! Este texto es devastador. En el versículo 10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Yo hice levantamiento de pesas por mucho tiempo, lo que se llama halterofilia. Y cuando dejaba de hacer eso, luego lo que había alcanzado a levantar, hacer, ya no lo lograba. Tenía que volver otra vez para llegar a ese punto. Sucede lo mismo cuando nosotros no compartimos el Evangelio. Nuestra fuerza moral, nuestra fuerza espiritual se debilita. Pero ¿sabes? Lo que sigue allí es una cosa muy fuerte. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dices, o sea, si quieres excusarte, ciertamente, yo no sabía, no lo entendía, no sabía que tenía que dar para misiones, no sabía que tenía que orar, no sabía que tenía que ir, pues ahora ya lo sabes. ¿Acaso no entenderá el que pesa los corazones? Dios, que conoce tu corazón, porque de su corazón es que procede la obra misionera. Si queremos el palpitar del corazón de Dios, queremos palpitar en armonía con su corazón, deberíamos dar prioridad a la obra misionera. Sin misioneros, la iglesia no puede ir y no puede cumplir la gran comisión. Sin misioneros, sin obreros, la iglesia no puede cumplir los propósitos que Dios ha dado, para la razón de ser iglesia. Evangelizar, predicar el evangelio es hacer misiones. Siempre será la tarea de la iglesia básica y fundamental, de la cual depende de todos los demás, el hacer la obra misionera, que no es otra cosa que llevar el evangelio. Así que yo te animo ahora, te insto a pensar en todo esto que hemos hablado y a no tardar más. ¿Cuánto tiempo tardará el Señor Jesucristo en regresar? No lo sé, de verdad no lo sé, ni tú lo sabes, pero vendrá otra vez y nos pedirá cuentas que habremos hecho y revisará nuestras manos a ver si tenemos sangre de aquellos a los que debimos haberles hablado y no les hablamos. Dios les bendiga, mis hermanos.